Los toques de las campanas. La vida de la vieja ciudad del México colonial se regía por el toque de las campanas de la catedral y el de las muchas torres de sus iglesias. Las campanas anunciaban el perezoso amanecer con el toque melancólico del Ave María. Llamaban nerviosas a las primeras misas, después alegres a las fiestas de los patronos de las iglesias, lánguidas para comer a las 12, hora en que se daba cuerda a los relojes y se sentaban todos a la mesa. Solemne era el toque de las 3 de la tarde, dado por la campana mayor de catedral y que repetían todas las campanas de las torres, altas y erguidas sobre el caserío de la ciudad. El toque recordaba la pasión de Cristo, en memoria de la cual los devotos rezaban 3 credos, hincados de rodillas y descubiertas las cabezas, en las calles, si ya habían salido, o en la casa, si iban a disfrutar de la calurosa siesta. Al despertar, el espumoso chocolate de la diaria merienda los acompañaba. En los espacios entre tan solemnes toques se escuchaban las pequeñas campanas de los monasterios que regían la vida de las monjas y de los frailes, así de día como de noche, lo mismo que la de los estudiantes en la universidad y en todas las escuelas o colegios. También de rodillas y con la cabeza descubierta, en la vía pública, en las plazas o en el interior de las habitaciones, los cristianos rezaban al anochecer el triste saludo del Ángelus, llamado por la mayoría de la gente las oraciones. A esa hora ninguna mujer, joven o anciana, debía estar fuera de su casa. A las 8 de la noche la mayoría de los vecinos, unos encerrados en sus casas, otros recogidos en su lecho y algunos en la calle todavía, escuchaban durante un cuarto de hora la plegaria de las ánimas. Las personas de buenas costumbres se retiraban a sus casas antes del toque de queda, que en el siglo XVI era de las 9 a las 9:30 de la noche y hasta las 10 en los tiempos que siguieron. A los que encontraban la ronda después de esta hora les recogían las armas, si las portaban y si era gente sospechosa, con armas o sin ellas, se les llevaba a la cárcel para que justificaran por qué transitaban a tales horas. También se les prohibía a los mendigos que pidieran limosna después de este toque. A medianoche interrumpían el silencio de la vieja ciudad virreinal las campanitas de los conventos que congregaban a los frailes y a las monjas para rezar los maitines en los coros. Los toques de las campanas por los muertos eran 4. Uno, al saberse la muerte de la persona. Otro, al salir los acólitos con la cruz y los cirios junto a los clérigos con sus breviarios, para traer el cuerpo del difunto. Un tercero, al entrar de regreso a los templos. Y el último, al darle sepultura al cadáver en el atrio o en el camposanto. Las campanas de la catedral anunciaban también la muerte de los reyes, de los virreyes, de los arzobispos o de los canónigos, con repetidos golpes pausados y sonoros, 100 tañidos de la campana mayor de la catedral, seguidos por el toque de todas las campanas mayores y menores, secundados por las campanas de las parroquias, los monasterios, las ermitas, los hospitales, así como por los campanarios de los pueblos o aldeas cercanos, que lo repetían 9 días consecutivos durante media hora a las 12 del día y para las oraciones de la tarde. El que avisaba la muerte de los prelados y dignidades eclesiásticas se llamaba toque de vacante, porque su lugar quedaba vacío. Según la categoría del difunto, era el número de veces que tocaba la campana mayor. Por el modo de combinar los toques, el aviso se llamaba de rogativas. Era el modo de implorar y alcanzar remedio para alguna necesidad, como cuando había fuertes granizadas, tremendas tempestades de rayos y centellas, sequías, epidemias, guerras, terremotos, o al salir la procesión de la Cruz Verde la víspera de los autos de fe. Pero aun cuando había toques melancólicos, fúnebres, pausados, solemnes y suplicantes, los había también alegres y entusiastas, ya fueran repiques, si los bronces se tocaban con solo los badajos, ya a todo vuelo,
cuando se alternaban armoniosamente el tocar de las campanas con el voltear de las esquilas. Uno y otros pregonaban festividades o noticias religiosas o civiles, el año, el salud de los monarcas, de los virreyes, sus esposas y sus hijos, las bodas, los bautizos, la llegada del correo, esto es de la nave llamada de aviso, que era la que traía la correspondencia del extranjero, tanto para las autoridades como para los particulares, y el arribo de la famosa nao de China al puerto de Acapulco. Esperaba con tanta ansia por los comerciantes como por las señoras y señoritas que sabían que la célebre nao les traería telas de seda, mantones de Manila, lujosos chales, calados abanicos de marfil, biombos bordados con figuras de aves y plantas fantásticas, valiosos tibores de porcelana, vajillas con los escudos y blasones de sus armas nobiliarias. Los toques de campanas menos frecuentes fueron los del arrebato, que sonaban cuando la ciudad recibía una noticia alarmante o se conmovía por algún acontecimiento inusitado, como la toma de los puertos por piratas ingleses, franceses u holandeses, que en ese tiempo abundaban y eran el azote de Acapulco, Campeche, Veracruz y otros lugares de las costas, cuando había algún levantamiento popular acompañado de saqueo de casas y comercios o para que fueran a sofocar un incendio a las autoridades, los vecinos y las comunidades con sus santos venerados o reliquias milagrosas. Entre los toques extraordinarios y no comunes, hay que recordar las consagraciones de las campanas por obispos y arzobispos, en las cuales, además de ponerles nombres de vírgenes, santos o ángeles, eran saludadas por sus compañeras, también que hacían un toque especial al bajar las campanas de las torres para fundirlas de nuevo o colocarlas en otros sitios. Así, se bajó la campana grande, llamada Doña María, para llevarla de una torre a otra de la catedral, y ese mismo mes los vecinos la vieron subir con el alegre clamor de las otras campanas, para que no le sucediera desgracia alguna a la Doña María. Los toques de las campanas cesaban por completo el Jueves Santo y el Sábado de Gloria. Entre los repiques históricos, uno se hizo célebre en el periodo de la Guerra de Insurrección, el del 8 de abril de 1811, al recibirse la tarde de ese día la noticia de la prisión de Hidalgo, Allende y otros caudillos iniciadores de la independencia. Los dos monjes. Entre las ruinas de un antiguo teocalli, templo azteca, en un barrio indígena, se hospedaron dos extraños monjes. Ambos cabalgaban sobre mansas mulas. Su única escolta era un caballero rubio, alto, gentil y hermoso como un gran príncipe, quien había llegado sobre un hermoso caballo árabe. Era el tiempo de la primera audiencia, cuando el cruel y voraz Nuño de Guzmán gobernaba en Mexitán. Así se llamaba la nueva ciudad levantada sobre los escombros de la vencida Tenochtitlan, antigua capital de la raza dominadora de los más pomposos cacicazgos y señoríos nativos. En vano protestaban las familias formadas por los primeros conquistadores contra las orgías y abusos de los gobernantes, quienes llegaron cuando ellos ya habían guardado las espadas que les significaron años de batallas, esfuerzo y sinsabores. En vano señalaban y repudiaban a las mujeres aventureras que llegaban en los bergantines españoles, entre los ganados de cerdos, corderos y reses, barriles de vino y sacos de semillas. Los dos extraños monjes vestidos de negro venían desde Jerusalén, trayendo a su decir un trozo de la cruz del Calvario, reliquias diversas de mártires y santos, además de una bendición especial del Papa para los fieles que besaran su vestidura.
Llegaron a guarecerse en ese pobre hospedaje el antiguo Teocalli, un día lluvioso y frío, después de rechazar el asilo en los conventos del clero establecido, y también habiendo rechazado el ofrecimiento que los gobernantes hicieron de sus ostentosos palacios. Sin dar a conocer sus intenciones ni la razón de su rechazo, los tres singulares personajes pasaron los puentes que se comunicaban la ciudad española con la azteca y llegaron a ese humilde resguardo del barrio indígena. Pronto fueron el blanco de las miradas y comentarios de los habitantes de la naciente y orgullosa capital. Lo que más se comentaba era el misterioso cambio de uno de los monjes durante las noches. En vez de manto negro, aparecía con uno blanco, muy blanco, hecho de seda, que a la luz de la luna, en la oscuridad de las calles, relampagueaba con reflejos plateados. Aquel monje predicaba sobre una canoa india. Al echarse a la espalda la capucha de su manto blanquísimo, dejaba a la vista un rostro sumamente joven, sin barba, rodeado de una corta y ensortijada cabellera rubia, y lo más extraño era que predicaba con palabras indígenas. Hablaba de milagros evangélicos y consolaba a los enfermos y miserables indígenas que los rodeaban. Los monjes y sus guardaespaldas fueron requeridos por el gobernador Nuño de Guzmán y por el obispo Zumárraga. Aquellos mostraron una autorización del Papa en la cual se rogaba que no se les molestara en su misión evangelizadora. El monje más alto no cambiaba su ropa negra y hablaba con voz pausada. Predicaba entre la población hispana, reclamándole su avaricia y mal comportamiento, su crueldad, así como el olvido de la enseñanza de una religión de hermandad, de paz, que era, como se pensaba, objetivo de la conquista. El monje menos alto no dejaba ver su rostro en el día, se ocultaba casi por completo bajo la capucha negra y los pliegues de su manto. El rubio acompañante iba siempre tras los dos monjes que caminaban con las manos entrelazadas, cabalgando lentamente, acariciando el regio puño de su espada, siempre silencioso. Una noche, al terminar de una orgía por el rumbo de Coyoacán, cerca de una gruta encantada de donde salían tecolotes aullando, al terminar de una orgía, algunos allegados del gobierno hablaban de varias leyendas del lugar. Mencionaron el misterio de los predicadores. Entonces, dos aventureros valentones ofrecieron descubrir el enigma de los monjes negros al presidente de la audiencia, Nuño de Guzmán, compañero de francachelas. «Si son del diablo», dijo uno de los valientes, «los vamos a traer sobre nopales, atravesados por espinas». «¿Y si no podéis?», preguntó el gobernador. «Solo que sean santos», dijo el otro comprometido. «Entonces el castigo nos tocará a nosotros». Y cuenta la leyenda que al día siguiente aparecieron ambos aventureros prendidos como mariposas sobre un nopal grandísimo. Aullaban más que los tecolotes de la gruta. Fueron bajados por orden de Guzmán, pero murieron de inmediato. Los monjes desaparecieron de la ciudad. No se supo de ellos hasta 20 años después, cuando un descendiente suyo comunicó su historia. Los monjes eran gemelos, italianos, hombre y mujer. Al llegar a su juventud, se supieron nietos de una mala persona de apellido Médicis. Visitaron al Papa para pedir la autorización para predicar en el Nuevo Mundo. Deseaban redimir en algo la memoria de sus criminales ancestros. El guardián rubio que los acompañaba era un caballero del Rin, enamorado de la bella italiana. Esta ofreció desposarse cuando hubiera logrado la conversión de 7 pueblos. Para predicar en la Nueva España, aprendieron el español y el náhuatl en cuanto llegaron a Veracruz, antes de dirigirse a Mexitán.